Espérame por la mañana, antes de que salga el sol. Seguimos hablando acerca de este tema del perdón y bien lo expresaba ayer el pastor Rodolfo, hemos hablado tanto de esto, ¿no? Del perdón. A lo largo de este año, este tema ha surgido una y otra vez. Y estamos cerrando el año. Qué interesante porque estamos cerrando el año y vamos a llegar a nuestro primer aniversario hablando de este tema tan vital y tan importante para la vida de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales, de las relaciones dentro de la iglesia y de las relaciones como ministros, como siervos y siervas del Señor. Creo que llega el momento en que tenemos que decir, Señor, ¿cómo estoy yo con respecto a este tema? No vamos a hablar acerca de cómo estoy yo con respecto a la palabra, a la profundidad de la palabra, cómo estoy yo si sé lo que es el perdón, porque creo que todos sabemos, y lo que voy a decir hoy seguramente es repetitivo de todo lo que hemos hablado a lo largo de este tema, desde que comenzó este último libro, con el cual estamos cerrando prácticamente el año. Creo que deberíamos hoy, delante de Dios, decir, Señor, voy a tomar una decisión. Escuchamos en esta plataforma decir que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Y creo que tenemos que tomar esa decisión. Tomar esa decisión y decir, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a cerrar este año de intimidad sin haber perdonado a alguien porque todavía tengo una pequeña cosita allí abajo de mi piel. Es que no, todavía no siento, voy a esperar la próxima temporada para hacerlo, porque todavía no lo siento. Creo que no podemos esperar. Sería buenísimo, sería bárbaro que tomáramos una decisión, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? De perdonar todas esas pequeñas ofensas que nos han hecho o que hemos hecho, sin esperar sentir para hacerlo, porque ya hemos hablado de los por qué del perdón. Hemos hablado largo sobre ese tema, de los por qué. Y este es uno más. No perdono porque no lo siento. No lo siento. Hay que ponerse a trabajar en esto, porque el perdón no es un evento, es decir, lo siento, lástima. Oh, gracias, perdóname. A veces es una palabra que sale fácil, que es muy común decirlo, ¿no? Hasta a veces usamos un lenguaje extranjero, decimos, I'm sorry, ¿no? Para decirlo de manera graciosa o simplemente utilizamos el lenguaje español, perdóname, pero a veces no es un perdón sincero. Es un evento porque se ejecuta en el mismo instante que decidimos no cargar más con esa cosa. O sea, hay que decidir hoy, este es un evento, tengo que hacerlo ahora. Y a esto es a lo que me refiero, ¿no? Vamos a dejar pasar un día más, vamos a permitirle a ese resentimiento, a esa amargura, quedarse en nuestro corazón, terminar el año, entrar en el último mes de este año, cerrar este año diciendo, el año que viene, hay que hacerlo ahora. Hay que decidir no cargar más con el resentimiento, con el odio, con el rencor,
y con la amargura. Y esto es un proceso también porque implica tomar otras medidas que tiene que ver conmigo, ya no con el ofensor o el ofendido, sino implica tomar esta medida para conmigo, es decir, cómo voy a evaluar las huellas que dejaron esa herida en mi personalidad, porque a veces quedan huellas. Justamente si no lo has perdonado, quiere decir que todavía hay huellas. ¿Cómo voy a trabajar en el hecho de la desconfianza para poder relacionarme con otros? ¿Y cómo voy a erradicar esa ahora falta de confianza? Porque ahora yo no confío en nadie, porque o no confío en algunos, no digo en todos, pero quizás no confío en algunos porque, digo, me han afectado, me han transformado, han cambiado mi vida, esas huellas dejaron heridas que ahora yo digo, estoy con un cierto recelo de que no quiero que me hieran más y en ese proceso me escondo tras un muro, el muro de mi personalidad, y me torno un poco más apático, un poco más serio. Ya dejo de ser yo para pasar a ser lo que la herida hizo en mí. ¿Cómo tengo que trabajar esto? Eso es un proceso. Evento porque es la decisión. Ya tengo que dejar esto. Digo más, estamos llegando al cierre del año en dos aspectos, ¿no? El cierre del año en la plataforma de intimidad y al cierre del año calendario. Vamos a cerrar este año sin agarrar el teléfono y decirle, mira, hermano, perdóname, quiero que sepas que esto se acabó, no puedo vivir así, quiero tener una buena relación con Dios, quiero ser un buen siervo, una buena sierva, quiero acabar con esto de una vez, te pido perdón por lo que hice, perdóname si te herí, o te perdono porque me heriste, pero quiero que sepas que está todo bien, está todo correcto. Hay que cortar con esto ahora. Hacemos muchas llamadas para solucionar problemas a veces de manera inmediata, pero la llamada que está esperando el Señor que hagamos es la llamada o el cara a cara con la persona que nos ofendió u ofendimos. Este es el tiempo que tenemos que terminar. Es un evento. Hay que ejecutarlo ahora. Hay que matar esa carne, hay que matar esa herida, quitarla de nuestra vida. El perdón también es una posición que hay que defender y un camino que recorrer. Porque vamos a tener que combatir con recuerdos, con pensamientos que nos quieran hacer volver atrás. A veces el perdón es como la discusión de un matrimonio. A veces un matrimonio discute sobre una situación particular, no sé, economía, y dice una de las partes, ¿cómo es que te gastaste tal dinero? Están hablando sobre el dinero, ese es el punto. Pero la otra persona dice, siempre haces lo mismo. Es decir, en ese momento que dice siempre haces lo mismo, ya salieron del tema que están defendiendo, que tienen que discutir, y se van para atrás. Se van a los recuerdos. O le dice, sos igual que, ¿no? Y ahí está llevando el tema para atrás. Muchas veces nosotros en las heridas vamos para atrás con recuerdos y pensamientos, estamos hablando y surge el tema, no es el tema actual que estamos tratando, pero surge el tema de la herida anterior. Casi inconscientemente a veces. Ese es un tema que tenemos que posicionarnos y decir, voy a combatir eso para no ponerlo en mi boca, para no traerlo en mi boca. No es que no van a estar los pensamientos, no los voy a poner en mi boca a ese evento del pasado. Porque va a ser muy difícil recorrer el camino que tengo por delante para hacerlo en libertad y hacerlo en paz.
No voy a poder recorrer el camino en libertad y en paz si no retengo, si no defiendo la posición y digo, esa herida, ese pensamiento, ese sentimiento, esas palabras que quieren salir de mi boca para contarle a alguien, quiero decirlo, yo tengo que defender esa posición de decir, no va a salir de mi boca. Voy a cerrar mi boquita. Calladito te ves más bonito, dice el dicho. Tenemos que defender esa posición porque el camino que tenemos para recorrer por delante tiene que ser un camino sano, un camino de santidad. Y si vamos a ser siervos usados por el poder de Dios, ungidos por el poder del Espíritu Santo, y queremos ser parte del gran avivamiento que tenemos por delante, tenemos que perdonar hoy. Hacer de esto un evento hoy. Y hacer de esto una posición. Lo voy a defender porque de aquí no pasa. Hay que levantar un muro y no permitir que eso de atrás traspase el muro. El perdón no pone condiciones, pero tampoco significa aprobación, ¿no? A veces queremos perdonar solo a quien nos parece o a quien muestre arrepentimiento. Decimos, no, yo voy a perdonar a quien solamente me manifieste que realmente está arrepentido, porque si no, ¿para qué? Y volvemos a los porqué del perdón. ¿Para qué lo voy a perdonar si va a volver a hacer lo mismo? Si está acostumbrado a herir a la gente, ¿para qué lo voy a perdonar? Ahora, si alguien sabemos que va a manifestar cierto grado de arrepentimiento, a esa persona queremos perdonarlo rápido. Porque hay como una cierta satisfacción de decir, le gané, le gané, ¿no? Lo doblegué. No, perdonar no tiene que ver con el otro, sino con nosotros. No tiene que ver con el otro, con lo que el otro haga. Puede que la persona a quien tenemos que perdonar no manifieste ni una señal de arrepentimiento. Más digo, podría hasta decirte, mirá, lo que hice lo hice bien. Te lo merecías. Pero perdonar no tiene que ver con la reacción del otro. Pero perdonar tiene que ver con la posición en la que nos pone Dios a nosotros para hacer. Dios no dice que nosotros tenemos que perdonar solamente si el otro aprueba. Dios dice, perdonen, punto, se acabó la historia. Perdonar no tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros. El perdón hacia los demás se sustenta en la verdad de que nosotros también necesitamos ser perdonados. A veces pensamos, no voy a perdonar porque yo nunca ofendo a nadie. Yo sé mantener mi postura y sé mantener mis labios quietos, que yo nunca soy un ofensor. Eso es un grave error pensar así. Creer que nunca vamos a estar en la posición del ofensor, que siempre vamos a ser ofendidos y que por más que permanezcamos con la boca cerrada, nunca vamos a ofender. A veces por el hecho de tener la boca cerrada, estamos ofendiendo. Por eso, la verdad es que nosotros necesitamos ser perdonados, porque en algún momento vamos a requerir de parte del Señor y decirle, Señor, necesito tu perdón, lo necesito. Lo vamos a necesitar seguramente a lo largo de nuestra existencia. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice el Señor sobre esto? Romanos 12, verso 16 dice, vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de ser sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan
cuanto puedan por vivir en paz con todos. Hebreos 12:4 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Resalté allí 3 palabras con respecto a lo que Dios dice sobre cómo deben ser nuestras relaciones con los demás. Primero dice vivan. Está en tiempo presente. No dice vivían, ni tampoco dice viviremos. Dice viva en tiempo presente. Es decir, hoy. Por eso decía al principio, si hoy hay algo que perdonar, no dejes para mañana, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este es el día en que tenés que perdonar. Este es el día, como dije, que tenés que usar este aparatito. Si está lejos la persona, llamarlo y decirle, hey, hoy este es un gran evento. Hoy tengo un gran evento. El evento más grande en el cielo. Los ángeles se gozan. El Padre se goza, el Hijo se goza, el Espíritu Santo se goza. Esto hay que hacerlo hoy. Hoy. La segunda palabra dice procuren. Es decir, a veces cuesta soltar, cuesta cortar el mecate. Procuren hacer lo bueno, procuren. Hagan un esfuerzo. El Espíritu Santo vino para eso, para ayudarnos. No solamente está para ayudarnos a orar por un enfermo, predicar con autoridad, producir convicción de pecado. El Espíritu Santo está para que procuremos también hacer lo que tenemos que hacer, lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto, lo bueno delante de todo? Perdonar. La tercera palabra dice, busquen. Es decir, estén atentos, que no se les vaya a pasar. Que no se le vaya a pasar. No hace cosa que diga, no, esto ya pasó, esto es un evento del pasado, es una historia pasada. No dice, busquen. No tiene que haber nada, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Es decir, si hay por allí una pequeña mancha, una pequeña arruga, un pequeño conflicto, una pequeña discordia, un pequeño pleito que no se arregló, es el momento de arreglarlo. Busquen, vivan, procuren, busquen. Es decir, estén atentos, que no haya nada que queden ustedes, porque el Señor nos escudriña totalmente. Él nos escanea buscando en nosotros algo que no es de Él. Y si hay algo que no es de Él, Él no nos va a permitir ser lo que nosotros tenemos que ser. ¿Cuál es la solución de Dios? Mateo 6:12, 14 y 15 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Fíjense que el verbo está, dice, en tiempo pasado, como nosotros hemos perdonado, es decir, ya está concretado. Eso es algo que tenemos que, en esta versión que estoy leyendo, eso es algo que tenemos que decir, Señor, podríamos decir, bueno, perdona nuestra deuda como nosotros también habremos de perdonar, o lo haremos en algún momento. Ahí dice, no, nosotros hemos, es decir, ya lo hemos hecho, está hecho, está concretado, está terminado este asunto. Si Dios lo hizo, pues yo también lo hago. El verso 14 está la solución divina, ¿no? Dios dice, esto es lo que va a pasar. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Está claro lo que va a pasar si perdonamos y está claro lo que va a pasar si no perdonamos. Si perdonamos, si nosotros damos el primer paso, Dios nos deja a nosotros la iniciativa. Si perdonamos, Dios nos perdona. ¿Queremos ser perdonados? Pues tenemos que perdonar. Y nosotros tenemos mucha más deuda con Dios que la que tenemos con nuestros ofensores humanos.
Nosotros le debemos mucho más al Señor. Él nos va a perdonar mucho más a nosotros que lo pequeño que nosotros a veces nos cuesta tanto perdonar. Es tan patente la historia de aquel siervo malvado, ¿no? Que ya lo hemos repetido incansablemente, que el rey le perdonó tanto y él no pudo perdonar algo tan pequeño. Ahora dice, si no perdonamos a otros sus ofensas, yo no quiero estar en este último versículo. No quisiera que Dios no me perdone, porque eso significaría perderme todos los beneficios de la gracia. Si no perdono, me pierdo todos los beneficios de la gracia. Dios me ayude en esto. Lo que nos pide Dios, Mateo 6:12, otra vez, perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos, Señor. Porque si perdonan sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdona a otras sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dios dice, perdonen, perdonen, perdonen y perdonen. Esa palabra se repite, perdonen, perdonen, perdonen y perdonen. El ejemplo que nos dio Dios. Jesús en la cruz, allí, ahí estaban sus ofensores, gritándolo, exasperados, gritándoles enojados, bájate de esa cruz, si tú eres hijo de Dios, pudiste salvar a unos y a otros, pero no te puedes salvar a ti mismo, increpándole, burlándose, riéndose de él, gozándose de lo que estaba pasando allí. ¿Y qué dijo él? Perdónalos, perdónalos. La gente se va a reír de usted, la gente se va a burlar de usted, la gente va a hablar mal de usted, la gente te va a herir, te va a lastimar, van a cuchichear desde lejos y van a estar diciendo, hablando, lo que Dios, lo que hizo aquel. Pero Dios nos dio el máximo ejemplo. Jesús en la cruz nos dio el máximo ejemplo. Él dijo, perdónalos. Perdónalos, Señor. ¿Cuántos hablaron mal de vos? ¿Cuántos se han reído de lo que haces, de lo que decís, de tus errores? ¿Cuántos se han burlado? ¿Cuántos se han mofado de tu persona? Te desecharon tu familia, los llamados amigos, hasta otros iguales que tú. Se burlaron o hablaron de tu persona. ¿Qué es lo que corresponde? Hacer lo que el maestro nos enseñó. Perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cerrar este tiempo, este año, cerrar esta temporada. Decir, Señor, no voy a dejar pasar otro año más, no voy a dejar pasar otra semana más, no voy a dejar pasar otro día más. Yo quiero estar limpio, quiero hacer lo que la palabra dice. Esto es muy difícil. Por eso es un evento, pero también es un proceso. Pero Jesús nos muestra y nos dice, perdónalos. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Dice, nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Crucificada. Mire, si fuera por nosotros, es decir, ¿qué tanto me pueden ofender a mí si yo estoy muerto? ¿Podemos ofender a los muertos? Vamos a ir al cementerio y a insultar a un muerto. El muerto va a tener resentimiento. ¿Podemos ofender a los que ya han pasado la otra vida?
no podemos ofenderle a los muertos físicos, ¿no? Los que murieron. Se ofenden a los vivos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Todavía estamos en la carne, todavía estamos vivos, todavía tenemos el hálito de Dios, el aliento de Dios, entonces nos ofendemos. Pero dice el Señor, no, no, no. Ustedes viven, pero están muertos. Ustedes viven, pero están muertos. Es decir, yo no hubiese crucificado nunca mi vida, porque yo siempre considero, yo estoy sano, estoy fuerte, yo no necesito ser crucificado. Dice, no, no, no lo hicimos nosotros. Cristo crucificó en su cuerpo nuestra vida. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Yo no lo crucifiqué, yo nunca lo hubiera puesto en la cruz. Yo nunca lo hubiera puesto, ¿no? Dice, el que muere queda liberado del pecado. El que muere, si está muerto, nadie puede. Si estás muerto en Cristo, nadie te puede ofender. Porque sería como tratar de espantar un fantasma con las manos. Agarrar un fantasma con las manos. ¿Cómo voy a ofender a un muerto? ¿Estás muerto? Si realmente estás muerto, ya nadie te puede ofender. Ya nada te puede hacer daño. Nadie te puede lastimar, nadie te puede herir, ni de palabra ni de hecho, porque estás muerto. Cristo te crucificó en la cruz del Calvario. Él llevó allí el poder de la carne. Ya se lo llevó allí. Perdió el poder la carne en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el mandato de Dios? Dios manda esto con respecto al perdón, ¿no? Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo le digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persigue. La ley había establecido que se debía amar al prójimo. Pero los judíos establecieron una regla sobre esa regla, como para equilibrarla, sin embargo la desequilibraron. La ley decía, ama a tu prójimo. Pero ellos dijeron, odia a tus enemigos. Y Jesús viene otra vez a poner balance en la ley, en la palabra de Dios. Viene a poner un balance y dice, sí, ustedes escucharon que la ley decía, ama a tu prójimo. Ustedes le incorporaron, odia a tu enemigo, pero yo le digo otra cosa. Amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Eso significa, perdónenlos y oren por quien los persigue. Qué cambio que mandó el Señor, ¿no? ¿Cuánto necesitamos hoy terminar con esta historia del perdón? Hay órdenes de Dios. Y el orden de Dios, para poder continuar con la vida, el orden establecido por Dios lo marca Marcos 11:25. Y dice, cuando estén orando, es decir, esto no tiene que pasar de hoy, no tiene que pasar de este día, porque aquí todos los días oramos. Justamente nos juntamos para orar. Pero si estamos orando y tenemos algo contra alguien y no hemos perdonado, nuestra oración queda convalidada. Nuestra oración queda invalidada, invalidada. Y cuando estén orando, es decir, no podemos cerrar los ojos o abrir los ojos o poner las manos y orar y decir, Señor, te pido que hagas esto o que me bendigas o que traigas sobre mí tu gracia o quiero, Señor, o estoy haciendo una petición. Lo primero es lo primero. Primero es perdón, luego es oración, para que la oración tenga validez delante de Dios. Dice, y cuando estén orando, o sea, en el momento que te arrodilles a orar o te sientes a orar o te pares a orar, hay algo que tenemos que hacer primero. Por eso el perdón no es un asunto de, como dije al principio, de un sentimiento, cuando sienta lo voy a hacer, mañana, tal vez el año que viene. ¿Por qué vamos a dejar pasar este año, el 2021? ¿Por qué vamos a dejar de terminar aún
este horario, yo creo que inmediatamente tenemos que tomar, como dije, el teléfono y llamar y decir, es hora de acabar con esto. Es hora de terminar esta situación. Si vamos a ser bendecidos, si Dios va a derramar su unción sobre nosotros, si habrá un avivamiento, si habrá el amor de Dios en nuestra vida para poder mostrarles a otros la manera en que Dios se manifiesta, pues tenemos que actuar ahora. Si hemos ofendido a algún pastor, pues aquí estamos para perdonarnos y decir, pastor, pastora, perdóneme, estuve mal, reconozco mi error, admito mi culpa, que Dios me perdone por lo que le hice, pero le pido perdón a usted. Sincero de corazón. Tiene que brotar de lo más profundo, como la oración de esos niños. Palabras simples, sin demasiados protocolos, sin demasiados preámbulos. Pastor, perdóneme. Pastora, perdóneme. Hermano, hermana, perdóneme. Esas son palabras que tienen que surgir de nosotros. Para que luego, cuando doblemos nuestras rodillas para orar por alguien o impongamos manos para orar por otros, haya poder, haya unción y haya gloria. Señor, en este día te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Perdón a todos mis hermanos de la plataforma. Si en alguna manera o en alguna forma de palabra o de hecho les he ofendido. Yo quiero terminar esta hora. Cuando cerremos a las 7, quiero decir, Señor, solté la carga, solté la mochila, acabé con esto, maté al gigante, derribé, Señor, por fin esa imposibilidad que tenía hace tanto tiempo. Y voy a poner un muro, quiero luchar para que nunca más regrese del pasado una palabra en mi boca sobre este asunto. Dios nos ordena, es como la gran comisión, nos ordena, id. El Señor dice respecto a las relaciones humanas, perdonad, 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 perdonad. Es tan enfático como la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por esta oportunidad de compartir con ellos no solamente un tema, sino mi corazón. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Adelante, Pastor Elber o Pastora Patricia. Bendiciones, amado. Espera